Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. El tema de esta tarde lo tenemos en las pantallas. Antorchas que arden. Antorchas que arden. ¿Quién de ustedes que no haya venido en la mañana sabe de qué vamos a hablar hoy? Si vamos a hablar de antorchas que arden, vamos a hablar de quién. ¿De quién? De nosotros mismos. Amén. ¿Qué es una antorcha? Sino un pedazo de madera cubierta con tela generalmente, pero además lleva aceite y tiene fuego para alumbrar. ¿Qué sería de una antorcha sin aceite? Aunque el fuego quisiera encenderla, no podría encenderse. ¿Qué sería también de una antorcha que no arde? No hay nada más ridículo que un cerillo mojado, de que no sirve para alumbrar, que no sirve para aquello para lo cual fue creado. Dios te ha hecho una antorcha y quiere que ardas. Y vamos a hablar acerca de esto basándonos en la vida de Juan el Bautista. Amén. Juan el Bautista, dice la palabra, que vino a preparar el camino del Señor. ¿Y tú y yo? También. Amén. Recordemos, Jesús vendría por primera vez a este mundo, el Mesías, y Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino. Pero el Mesías regresa por segunda ocasión. Y tú y yo tenemos el mismo ministerio de Elías. Amén. No solo eso, la Biblia dice también que Juan el Bautista dijo a sí mismo que él había venido a preparar las bodas del esposo. Amén. Que aunque el que tiene al esposo es el esposo, el amigo del esposo se goza juntamente con él. Así que el trabajo de Juan el Bautista era también preparar las bodas del Cordero. ¿Y tú y yo? También, bendito sea Dios. Vamos a encontrar mucha similitud entre lo que fue el ministerio de Juan el Bautista y lo que viene siendo tu ministerio, mi ministerio como iglesia. Obviamente todos tenemos un llamado individual, un llamado personal, pero como iglesia todos hemos sido llamados a preparar camino al Señor. Amén. Hemos sido llamados a preparar también las bodas del Cordero. Yo creo que te has encontrado mucha gente en muchas actividades, incluso en tu ramo habrás encontrado gente que es muy buena haciendo lo que debe de hacer. También te has encontrado gente que no es tan buena, gente a la que le interesa únicamente cobrar un salario y no le importa si el trabajo que hace es bien hecho o mal hecho. Hemos encontrado deportistas los cuales a veces juegan demasiado bien y se consideran unas estrellas para jugar en Europa, pero de repente salen a jugar sin ganas, como sin pasión, y entonces se dan cuenta que pues como que algo les falta. Tienen la habilidad, pero no tienen pasión, no tienen fuego por dentro. Amén. Esa era la diferencia con Juan el Bautista. Mira lo que dice por favor Juan 5:35, hablando acerca de él. Dice la palabra: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Así que Juan el Bautista tenía fuego en su interior. Muchos pensaban que tenía demonio. La verdad es que Juan lo que tenía era fuego. Y como toda persona que está encendida, puede quemar a aquellos que están alrededor, puede lastimar, incomodar a aquellos que no tienen pasión en su interior. Primero que nada debes de saber que Juan el Bautista fue hijo de un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías era un anciano. La mujer de Zacarías se llamaba Elizabeth. Era estéril, nunca habían podido tener un hijo. Sin embargo, ambos habían orado y habían pedido un hijo a Dios.
también debes de saber que el sacerdocio era heredable. Es decir, todo hijo de sacerdote en su futuro sería sacerdote. Sin embargo, Juan el Bautista tiene un cambio, tiene una transformación, inicia un nuevo tiempo, un nuevo mover de parte de Dios y decide hacer las cosas completamente diferentes a las que se estaban haciendo en el momento en que su madre queda embarazada de él. Zacarías estaba en una ocasión por ofrecer el incienso. No era algo que les tocara por decisión propia. Echaban suertes, algo así como en México decimos un disparejo, y al sacerdote que le tocaba en suerte, ese es el que tenía que ofrecer el incienso. Llegaba hasta el lugar santo, no al lugar santísimo donde estaba el arca de Dios, allí no, sino donde estaba el altar de incienso. Hasta ahí era hasta donde podían llegar, y ahí ofrecía incienso, oraba, recibía una palabra de Dios y tenía que salir a darles una palabra de Dios. Sin embargo, hacía 400 años que ya Dios no hablaba al pueblo de Israel. Dios había dejado de comunicarse con el pueblo, ya no había palabra de Dios. Así que las personas están allí por costumbre. Saben que el sacerdote saldrá, pero que no habrá palabra. Saben que por mucho tiempo que pasen orando solamente saldrá, habrá una bendición y los despedirán. No habrá nada más. Así que mira, por favor, Lucas 1, verso 9 y 10 nos habla de esto. Hablando de Zacarías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Estaban esperando una palabra de Dios. ¿Cómo es posible que el pueblo esté esperando algo de Dios practicando una rutina sin fe, sin amor, sin pasión, por costumbre, incluso por obligación, hasta visto como una carga? Zacarías, te tocó a ti. Oh, yo no tenía ganas hoy de entrar, pero bueno, me tocó a mí, pues vamos para allá. Esa era la manera en que estaba viviendo el sacerdocio. Amén. Dios quiso cambiar los tiempos, pero no, porque no podemos vivir esperando la visitación de Dios a ver si nos toca en suerte. No podemos estar viniendo a la iglesia a ver si de casualidad Dios nos toca, o a ver si Dios hace algo por nosotros. Era un momento, como lo es hoy, de entender la fe. Vuelvo a repetirte, Zacarías era un hombre anciano, un sacerdocio viejo. Toda la vida ha servido como sacerdote. Tiene una mujer estéril. Esto refleja su ministerio. Algo que se volvió viejo, se acostumbró, se volvió rutina. Además, tiene una mujer estéril que representa su ministerio. No da fruto de nada. No hay nada que pueda ofrecer de parte de Dios. Así que él sabía de memoria todo lo que tenía que hacer, pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de sucederle. El ángel Gabriel se apareció junto al altar de incienso. Mira lo que dice Lucas 1:11, por favor. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Amén. Estaba tan acostumbrado que no esperaba nada sobrenatural. De la misma manera que muchos de nosotros no esperamos que Dios haga nada sobrenatural. No tenemos el dinero para hacer lo que tenemos que hacer y nos acostumbramos entonces a que no hay nada que hacer. No visionamos, no vemos más allá, no creemos la palabra. El ángel se le aparece y vamos a ver ahorita cómo le habla acerca de que tendrá un hijo. Primero le dice: tu oración ha sido oída. Zacarías dice: ¿cuál oración? Pues la de que le pediste a Dios un hijo. Y entonces él dijo: pero ¿cómo es posible que eso vaya a suceder? Soy viejo y mi mujer es estéril también. ¿Has orado alguna vez y no has creído tu oración? Oraste simplemente por costumbre, pero no creíste en el fondo que Dios iba a responder. ¿A alguien le ha pasado alguna vez? Incluso se le olvidó la oración. Hermano, eso representa que una fe que se vuelve costumbre, ritualista, que se vuelve simplemente rutina, es una fe a la cual Dios no puede responder.
La vejez es falta de renovación. ¿Qué conoces hoy tú que hace un año no conocías? ¿Cuál es tu revelación ahora que hace un año no tenías? ¿Qué es lo nuevo de Dios en ti? ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida? La vejez es falta de renovación. Un niño está nuevo y es activo, dinámico, pero un anciano no tiene la misma energía. Te paras a la iglesia y ya no es como antes, ardiendo en deseo de venir a adorar al Señor. Llegas y ya sabes lo que va a suceder. Un ujier te va a recibir en la entrada, te va a sonreír y te sonríe porque te entrega un sobre, ¿verdad? Y dices, sí, con razón me está sonriendo, sí, porque cómo no. Entonces, y ya sabes que entrar es entonces ahora a hablar, a adorar al Señor. El canto ya te lo sabes de memoria. Es uno de los cantos que siempre repetimos y empiezas a cantarlo, pero ya no lo cantas con el mismo amor. Ahora hasta estás desviado en tu mente pensando otras cosas, mirando el hilito de la camisa que se salió, cantándole con todo el corazón al Señor, ¿sí? Diciéndole cuánto lo amas y luego volteando hacia las letras y volviendo a cantar con todo el corazón, ¿verdad? Porque se te ha vuelto costumbre. Debes de saber que tu fe no debe envejecer. Hay que mantenerla siempre nueva. ¿Cuántos dicen amén? Zacarías es un sacerdote que no tiene palabra de Dios. No tenían una Biblia como nosotros, pero tenían rollos de la Escritura, pero sentían que ya se la sabían de memoria. ¿De qué sirve entonces, hermanos, saber la palabra si no crees que la palabra se puede hacer realidad en tu vida? Mira lo que pasó. Verso 12 del mismo capítulo 1 de Lucas dice: y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, amén, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Verso 17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Te das cuenta? No lo cree. ¿Esto cómo puede ser posible? ¿Acaso no era un sacerdote? ¿Tú crees que no leyó el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia? La Torá se la debió haber sabido de memoria, era un requisito. Seguro habría leído varias veces la historia de Abraham, que siendo viejo, y su mujer también, y su mujer estéril de toda la vida, Dios pudo darle un hijo. Sin embargo, ahora que le toca a él, no lo cree. ¿Cómo es esto posible? ¿Alguna vez has leído una historia de la Biblia y no has creído que Dios puede hacer la realidad en ti? ¿Te ha pasado, te ha sucedido que lees algo, una promesa, y lo ves tan imposible como para que Dios lo vaya a hacer realidad en tu vida? ¿A alguien le ha pasado alguna vez así? Eso es lo que le pasó a Zacarías. Verso 19: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Verso 20: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Amén. Así que Gabriel da una sentencia de que Zacarías se quedará mudo. Esto hacía que Zacarías ya no pudiera ser sacerdote. Pero ¿para qué quieres un sacerdote si no te da palabra de Dios? Así que no había diferencia. Ahora bien, quiero que entiendas: Zacarías es un sacerdote, y tú también has sido llamado a ser rey y sacerdote. Pero ¿de qué te sirve ser sacerdote, alguien que comparte la palabra, que es mediador entre los hombres y Dios, si a fin de cuentas no tienes palabra de Dios en tu boca y en tu corazón? ¿De qué te sirve tener la palabra y decir voy a una iglesia en el cual se habla la palabra de Dios y nos enseñan y creemos esa palabra, si al fin de cuentas tú no la crees? Dices que la crees,
pero no realmente no crees que pueda ser parte de tu vida. Zacarías era un sacerdote así. Enseñaba la palabra de Dios, la cual él mismo no creía. ¿Conoces gente así? Que habla la palabra pero que no la cree. La incredulidad, hermano, impide profetizar y ser sacerdote al mismo tiempo. ¿Sabes que también has sido llamado a ser profeta? ¿Sabes qué es ser profeta? ¿Sabes qué es profecía? Es hablar palabra de Dios a los hombres, hablar palabra de Dios a lo natural, para que lo sobrenatural venga, suceda, se manifieste. Amén. Entonces, cada vez que tú hablas la palabra de Dios a una circunstancia, a una situación, a una persona, realmente lo que estás haciendo es que le estás profetizando. Así que Dios le habló a Zacarías, pero lo que Dios le estaba planteando sobrepasaba en demasía su propia limitación de fe. No podían creer que Dios pudiera darle un hijo en tales circunstancias. Podía creer que Dios podría darle de comer mañana, pero no podía creer que Dios pudiera darle un hijo en esa circunstancia. Entonces Dios le dice a través del ángel: tendrás un hijo. Algo que él dice: esto no puede ser posible, soy muy viejo, ¿cómo le voy a contar a la gente que Dios me va a dar un hijo? ¿Cómo será esto posible si hasta yo lo dudo? Van a pensar que estoy loco. De la misma manera hay personas que conocen la Biblia pero no la creen. Dicen creerla, incluso quieren creerla, pero no la hablan. Todo lo que crees, si no lo hablas, aunque lo creas, no sucederá, no vendrá a tu vida. Amén. Pero pastor, al final sí sucedió, sí nació Juan el Bautista. Hermano, el plan era de Dios, no era un plan de Zacarías y de Elizabeth. Era un plan que era más grande que ese matrimonio, más grande incluso que esa religión, que la ley judía. Era un plan de Dios para toda la humanidad. Por eso es que a pesar de la incredulidad de Zacarías y de su esposa, bueno, más básicamente de Zacarías, de todas maneras Dios cumple, no sin antes mostrándole las consecuencias de no creer. ¿Alguna vez has visto una persona que tiene problemas? Oramos por él y le decimos: hermano, glorifica a Dios, créele a Dios, declara que Dios va a responder tu oración, créelo desde ahora, no lo creas hasta que llegue, sino desde ahora tómalo, que forme parte de ti. Y la persona solo sonríe y dice: amén. Pero tú te das cuenta, no lo está creyendo, no lo está recibiendo. Amén. La Biblia dice: nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Todo lo que creas, si no lo hablas, si solo lo piensas, no sucederá. El vehículo para atraer la fe del corazón, del espíritu, es la voz que es espiritual. Tú no puedes ver lo que estoy hablando, sin embargo, porque viene desde el espíritu. Esto que estás escuchando y que no puedes ver, literalmente es algo espiritual. Por eso es que no lo puedes ver. Podrían abrir este cuerpo y buscar dónde están esas palabras y no encontrarían nada, porque todo eso es espiritual. La única manera de traer lo que Dios te ha prometido, que lo has creído en tu corazón, es a través de la voz. Por eso te he dicho también, la Biblia no se lee mentalmente, se lee audiblemente. Amén. Tu voz tiene el poder de hacer físico, de hacer real, hablando físicamente, porque es más real al ser espiritual, pero de traerlo a esta realidad material a través de tu propia voz. Amén. Tu ser espíritu, alma y cuerpo son ministrados mientras lees audiblemente la palabra. En el Antiguo Testamento nunca se leía la palabra mentalmente. ¿Recuerdas al eunuco que encontró Felipe? Iba leyendo Isaías 53 y por eso Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? No le dijo: ¿y qué vas leyendo? Supo que leía, por eso le dijo: ¿y si lo entiendes? Amén. ¿Recuerdas? Porque lo iba leyendo audiblemente. La Biblia, hermano, está llena de vida sobrenatural, de ejemplos de hombres y de mujeres que vivieron por fe. Pero aún así, hermano, si no te atreves a hablar lo imposible para ti mismo, Dios no puede cumplirlo. Dios no puede traerlo a tu vida. Ahora,
Debes de saber que para que seas una persona ardiendo, alumbrando, debes de ser una persona que tenga aceite en su vida. Recordemos, la antorcha no solo es madera, también está envuelta de tela generalmente. Si tú estás envuelto en carne, pero para arder necesitas aceite, el aceite del Espíritu Santo. Mira, por favor, vayamos a Lucas capítulo 1, verso 39 en adelante. Hablando acerca de María, la madre de Jesús, dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. De esta manera se cumplió la palabra de que el niño sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Tienes que entender, todos los seres, todos los cristianos tenemos vientre para dar a luz. Aunque seas hombre, tienes vientre espiritual para dar a luz. Ahí es donde has concebido proyectos, sueños. Ahí es donde has concebido tu sanidad. Ahí es donde has concebido tu prosperidad. Estás embarazado o embarazada de ello. Pero si te encuentras con otra persona embarazada de vida de Dios, inmediatamente esa persona te entiende. Pueden platicar acerca de lo que Dios les ha mostrado y pueden pasar horas hablando de lo mismo, ¿sí o no? Pero si te encuentras una persona que no está embarazada de las cosas de Dios, y tú le hablas acerca de cómo Dios te va a prosperar, te va a sacar adelante, de cómo el Señor te ha prometido, esa persona está callada, porque está pensando: qué fácil sería que nada más porque Él dice que se lo va a dar Dios, Dios se lo va a dar. Qué bueno que así fuera. Y solo te está escuchando, pero Él está pensando que estás loco, que no nada más es porque tú lo digas. ¿Por qué? Porque Él no está embarazado. Nos encontramos a dos mujeres embarazadas de parte de Dios. Amén. Con planes de Dios, proyectos de Dios. Dos personas embarazadas de Dios siempre tendrán el mismo lenguaje. Se comunican más con el Espíritu que con las palabras. Ahora imagínate, ¿qué pasa cuando una persona embarazada de chisme se encuentra con otra que está preñada de morbo? ¿Qué crees? Quisiera contarte algo, pero no hallo si contarte aquí. Sí, cuéntame aquí, va, porque es el morbo. Sí, no, no, de una vez. Voy a tu casa mañana. No, si quieres yo voy a la tuya. Porque están hablando el mismo lenguaje, están preñadas de lo mismo. Así que no se trata, hermano, de con quién te llevas mejor, o si la otra persona tiene fe, o si la otra persona no tiene fe. Se trata de qué estás embarazado tú, a qué tipo de vida tienes en tu interior. Así que cuando oyes hablar de fe, como que algo brinca en tu interior, como que algo dice: sígame hablando más de ello, necesito conocer. Así que el problema no es lo que escucha, sino lo que tienes en tu interior, lo que tú tienes en tu interior. Juan fue llamado una antorcha que ardía. Ese es el resultado de ser lleno del aceite del Espíritu Santo. Amén. Verso 33 dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Cómo fue que dio testimonio de la verdad? El 35 dice: porque él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Amén. Si Juan pudo ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ¿qué impide que hoy tú seas lleno también del Espíritu Santo? ¿Qué impide? Ser lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas nada más. Ser lleno del Espíritu Santo, mi hermano, es tener la vida de Dios en tu interior, manifestándose hacia el exterior, mostrando, alumbrando a todo aquel que se acerca. Bendito sea Dios. Ahora, Juan fue una antorcha encendida porque estuvo en un vientre lleno del Espíritu. De la misma manera, hermanas que no han tenido hijos, un consejo: antes de embarazarte y durante el embarazo, llénate del Espíritu de Dios, profetizando que tu hijo nazca ungido con el aceite del Espíritu de Dios. Olvídate del sentir, busca el aceite, no la sensación, el Espíritu Santo, no lo que se siente. ¿Tienes vientre para las cosas de Dios? Amén. ¿Estás ardiendo de pasión?
¿A cuántos les gusta la gente que no le interesa nada? A los que tienen empleados, ¿a cuántos les gusta la gente que solamente va porque tiene que trabajar para un día poder cobrar? Esa gente no nos gusta, pero a veces nosotros somos gente así. Vivimos simplemente porque pues ya nos acostumbramos a vivir, no nos apasiona lo que hacemos. El depósito para el aceite del Espíritu Santo es un vientre que concibe lo sobrenatural. No vayas por lo natural. Dios, ¿por qué no me das lo natural? Y Dios dice, porque yo quiero darte lo sobrenatural. Amén. No busques tener éxito a la manera del mundo. Lo tuyo será sobrenatural. Ahora bien, Lucas 1:59, por favor. Dice la palabra: aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Verso 61. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Verso 62. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Amén. La fe y la obediencia desatan la voz profética. Solo así puedes ser restaurado como sacerdote. Una vez que te pones de acuerdo con Dios y obedeces lo que Él ha dicho, entonces tu boca empieza a profetizar. Todo lo que tú hablas puede suceder. Hay quienes están mudos a las cosas de Dios, abren su boca, pero no bendicen a Dios. Dice la palabra: su boca fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Lo primero que hace un sacerdote cuando se le restaura la lengua es bendecir a Dios. ¿Te imaginas si Zacarías lo primero que hubiera hecho hubiera sido maldecir al ángel y decir: por culpa de ese ángel me quedé así, nomás donde se me vuelva a aparecer me voy a entrar al lugar santo con un bat, por si se vuelve a aparecer, así le va a ir? Pero no lo hizo así. Esto nos enseña algo. Aprende esto, sacerdote que vas a ser restaurado. No trates de aprender a hablar. Algunos de ustedes, cuando vienen a la oración, les decimos: hermano, ore usted, y creen que se trata de hablar palabras bonitas. No se trata de eso. Solamente cree y obedece la palabra, y tu boca será abierta, tu lengua será suelta. Amén. Así que solo cree y obedece. Las palabras salen solas. Hablarás bien entonces. ¿Para qué quieres decir cosas bonitas si de todas maneras no las crees? La oración no se trata de hablar bonito, se trata de creer lo que oras. No se oran los problemas, se ora lo que la palabra de Dios dice. Nunca ores lo que te está pasando. ¿Para qué? Dios ya lo sabe. Ora lo que crees, lo que quieres que pase de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es hablar lo sobrenatural, hablar aquello extra de Dios. Recordemos, lo extra de Dios es lo sobrenatural de nosotros. Así que habla bien, hermano, habla la palabra y sobre todo obedécela. ¿De qué sirve hablar lo que no vives? No solo eso, esta antorcha, hermano, comenzó a alumbrar. ¿Cómo fue que empezó a alumbrar? ¿Cómo fue que Juan el Bautista se encendió? Míralo, Lucas 1:67. De ahí brincaremos al verso 76 y 77. Dice el 67: y Zacarías su padre, ¿qué le pasó? Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Verso 76, por favor, fíjate bien cómo le habla a su hijo. Le dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Sabes por qué muchos papás no profetizan el bien de Dios sobre sus hijos? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Les gusta profetizar sobre ellos la experiencia que han tenido con ellos. No sirve para nada, todo le sale mal, no lo aguanto, nunca va a llegar a nada.
yo dudo que tenga éxito. Así como es seguro, no va a llegar a ningún lado. ¿Para qué profetizas el pasado? Si les hablas el pasado, harás que su futuro sea el mismo. ¿Por qué no mejor dejas de mirar hacia atrás y miras lo que Dios dice acerca de ellos y empiezas a profetizar un mejor futuro? Empiezas a decir que les irá bien, como estaba diciendo Zacarías: tú, niño, profeta del Altísimo, serás, hablando en futuro, serás llamado, irás delante de la presencia del Señor, hablando de un futuro glorioso. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo para hablar el bien de Dios sobre tus hijos, para hablar lo bien que les irá. ¿Sabes tú que ellos, te lo he dicho últimamente, te lo voy a repetir, tú y tus hijos no son seres humanos comunes? Tú y tus hijos son hijos de Dios. Amén. La Biblia te llama nueva creación, es decir, un ser que nunca antes había existido sobre la tierra, una nueva especie, la cual a través de Cristo Jesús ha venido a poblar la tierra. Tú no eres como los no cristianos. Tampoco te lo estoy diciendo para que te sientas superior a ellos y creas que ellos deben de servirte o que son menos importantes que tú. Todos ellos han sido llamados también a ser hijos de Dios, igual que tú y que yo. Amén. Pero sin embargo hay una diferencia: nosotros somos celestiales. Amén. La vida del cielo ha venido a nosotros. Amén. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice la palabra: en él estaba la vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios. La gente que no conoce al Señor no tiene la vida de Dios de acuerdo a la palabra. Tú y yo hemos recibido esa vida, la cual nos ha hecho una nueva especie. Y esta nueva especie, hermano, está probado por la palabra que eres encontrado 10 veces mejor en todo aquello que los demás hacen. Tú lo puedes realizar 10 veces mejor. Amén. Así que el fuego de un hombre, de una mujer, puede ser encendido desde sus primeros años por el hablar de sus padres, por la manera en que te refieres a ellos, por la manera en que te expresas de ellos. No cuando los demás te ven, cuando estás a solas con ellos. Dile qué tan lejos van a llegar, créelo en tu corazón, y una vez que lo hayas dicho, ora a Dios y dice: Señor, lo que acabo de decir, declaro que tú abres el camino para que se cumpla en la vida de mis hijos, en el nombre de Jesús. Zacarías llamó a su hijo profeta, le anunció que andaría delante de Dios. ¿Delante de quién andan tus hijos? ¿Les has enseñado que anden bien delante de ti? Solo se portarán bien delante de ti. Y algunos ni siquiera delante de nosotros se comportan bien. ¿Cómo se comportará entonces cuando no estemos presentes? ¿Por qué no les enseñas, igual que Zacarías, que deben de andar delante de Dios? De esa manera les vas a enseñar temor de Dios, que aunque tú no estás presente, Dios está presente, que aunque a ti te engañen, a Dios no lo engañan. Amén. Que aunque ellos crean que lograron engañarte, salirse con la suya, pagarán las consecuencias de lo que hicieron estando a solas. Que entiendan que tú les has enseñado no por quitarles diversión, sino porque quieres evitarles problemas. ¿Cuántos saben que hay muchos problemas en hacer las cosas a nuestra manera? Amén. No les enseñes a que anden bien delante de ti, que anden bien delante de Dios. Donde tu mano no alcance, la de Dios alcanzará. Donde tú no puedas seguirlos, Dios podrá seguirlos. Donde tus ojos no pueden estar, ahí estarán los de Dios. Y tu profecía puede frustrar toda situación que los lleve a alejarse del camino de Dios. Te lo digo por experiencia. Papás que han orado por sus hijos y luego los hijos vienen y me dicen: y estaba ahí, pastor, solo con esa persona a punto de hacer algo que a Dios no le iba a agradar, y de repente empecé a llorar y no sabía por qué. La otra persona se asustó y dijo: ¿qué tienes? Dijo: no sé, no estoy contento estando aquí, quiero irme. Era Dios sacándolo de ahí. Hermano, deberías enseñarles que anden delante de Dios, y luego deberías de ponerlo en las manos de Dios para que Él se encargue de ellos. Persigue tú al Señor y Dios perseguirá a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria a Dios. Ahora bien, imagínate a un hijo de sacerdote. ¿Con qué crees que jugaría en su casa? Allí están los rollos de las escrituras. Les están enseñando la Torá. Un niño a los 12 años se le llamaba a ser bar mitzvah, hijo de la ley, y tenía que presentarse ante los sacerdotes y de esta manera mostrar que se había aprendido toda la Torá, la ley, los 5 primeros libros, el Pentateuco. Así que ahí creció Juan el Bautista. Desde sus primeros años se le enseña el temor, la ley de Dios. Se le prepara, o al menos se le intentó preparar sobre los rituales y ceremonias sacerdotales. El sacerdocio era heredable. Él tenía que ser sacerdote también. Ahora bien, ¿quién iba a pensar que de un hijo de sacerdote saliera un hombre tan diferente a ellos? Debes entender que cada mover de Dios es distinto al anterior. En vez de ir a leer la ley junto con los hijos de otros sacerdotes, se retiraba al desierto. Allá leía las escrituras, ahí se citaba con Dios. Debes de saber que no hay ministerio eficaz sin tiempos de retiro con Dios, donde estés tú solo, donde tú ores solo, donde nadie te vea. Es necesario. Debes de saber que el desierto es una gran escuela. Debes de saber que lo que pasa en el desierto te va a ayudar. Recordemos, hay un hombre el cual mató a un hombre en su ciudad. Salió huyendo pensando que lo arrestarían y estuvo huyendo por 40 años creyendo que si lo agarraban iría a la cárcel, incluso podría perder la vida, sentenciado a muerte. Y ahí donde estuvo trabajando pensó que Dios se había olvidado de él. Era un hombre privilegiado en su nación, considerado muy inteligente, incluso podría haber sido gobernante de la nación más poderosa del mundo. Pero una vez que cometió ese error, huyó y pensó que hasta Dios se había olvidado de él. Y entonces tuvo un trabajo muy humilde, se olvidó de las cosas grandes, pensó que hasta Dios se había olvidado de él, hasta que un día Dios lo llamó y le dijo que le había llamado para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Te estoy hablando de Moisés, un hombre que creyó que Dios se había olvidado de él. No se daba cuenta que Dios siempre lo tuvo en su escuela. Dios lo tenía inscrito, matriculado en la escuela del Señor. Y cuando estás en la escuela de Dios, todo lo que te sucede es parte de tu preparación, es parte de tu llamado, es parte de lo que necesitas para cumplirlo. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos hablando? Amén. Nunca maldigas tu pasado. Nunca digas por qué tuve que pasar por esto. Fue necesario, era necesario. Amén. Pablo escribió que Dios lo apartó desde el vientre de su madre para servirle, y sin embargo, tú recuerdas, persiguió a la iglesia, mató cristianos, y después dice: de todas maneras el Señor me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Cómo fue esto posible? Porque sabía que todo era parte del plan de Dios. Te casaste con la persona que te casaste porque formaba parte del plan de Dios. Pastor, era creyente y me casé con un no creyente. No es que Dios haya sido la voluntad de Dios, pero Dios aprovechó eso para convertirte en una persona que le pudiera servir ahora. Amén. Dios te llevó a la escuela donde tú estudiaste. Tuviste los compañeros que era necesario que tuvieras. Pastor, me hicieron la vida de cuadritos. Necesitabas aprender a tratar con el rechazo y que no te afectara. ¿Cuántos están comprendiendo lo que digo? Mira, en la primaria tuve de apodos como no tienes idea. Muchísimos apodos, todos denigrantes, y yo no entendía por qué. Todo eso, hermano, aún mis compañeros en la escuela era muy común que me pusieran apodos, siempre burlándose de mí. Ahora pregúntame, si alguien me rechaza no me afecta. Ya pasé por muchas veces por lo mismo. Ahora el rechazo no tiene un efecto en mí. No estoy diciendo que no me rechacen, estoy diciendo que el efecto del rechazo ya no me hace daño. Fui fortalecido. Amén. Todo fue necesario para lo que Dios tenía planeado. Todo lo que te sucedió, lo bueno, lo malo, lo extraordinariamente
bueno, lo que fue fatal en tu vida, todo ha sido usado por Dios. Nunca digas si yo hubiera tenido una vida diferente, porque si hubieras tenido una vida diferente, tal vez ni siquiera estuvieras aquí, tal vez ni tuvieras vida ahora. Gracias a Dios por todo lo que nos ha pasado. Déjame regalarte una frase: la tierra del hubiera puede robarte la herencia del ahora. Déjame decírtelo, la tierra del hubiera puede robarte la herencia del ahora. Gente que dice: es que si yo hubiera estudiado, si yo me hubiera casado con otra persona, yo sería más feliz ahora. Era necesario que todo fuera como fue. ¿Cuántos están de acuerdo en el nombre de Jesús? Ahora, la apariencia externa de Juan. Juan se vestía de pelo de camello con un cinto de cuero a la cintura. Mira Mateo 3:4, por favor. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Langostas, perdón, y miel silvestre. ¿Sabes que fue Elías el que puso de moda que los profetas se vistieran de camello? Ahora, este hombre vive en el desierto. ¿Cada cuánto crees que se baña? No solo eso, tenía voto nazareo, no se cortaba el cabello. Como judío no se cortaba la barba. Ahora imagínatelo comiendo miel, embarrándose la barba y comiendo chapulines, por ahí patitas de chapulines alrededor, y así te predica el evangelio y te dice: generación de víboras. Por eso creían que tenía demonio, no creían que fuera profeta de Dios. Sí, decían: se parece más al gadareno. Así que a partir de entonces esto nos enseña algo. No solamente, hermano, hay que ser cristiano, también hay que parecerlo. Amén. También hay que parecerlo. Nada de, no tiene nada de malo, soy salvo, puedo ponerme un tatuaje. No, si ya llegaste con él, gloria a Dios que te salvó. No, gloria a Dios por el tatuaje. Nadie vaya, hasta dijo el pastor gloria a Dios. No, gloria a Dios que te salvó a pesar del tatuaje. Sí, pero si ya llegaste al Señor limpio en tu cuerpo, permanece igual. Pastor, lo más importante es el corazón. Es verdad, pero también la apariencia externa es importante. Tenemos un dicho en México, perdón, que dice, hablando del monje, ya se me olvidó la otra, ya sé, como el Chapulín Colorado, sí, que dice: el hábito no hace al monje, pero lo distingue. ¿Alguien había, no se sabían ese? Me hablan como, sí, el hábito no hace al monje, pero lo distingue. De la misma manera, hermano, sí, debemos aprender que nosotros no podemos vivir todas las modas del mundo. Sí, no andes buscando piercing. Pastor, es que yo quería un piercing en el ombligo. Mira, cuando te caiga la panza te pones una racada, la vas a lucir más. Sí, no hay problema. Entonces, a ver si te atreves, obviamente. Hay quienes no quieren cambiar un pequeño aspecto de su persona ni por el Señor. No, es que al Señor le interesa lo de dentro. Sí, es cierto, es verdad, y eso es más importante, pero lo de afuera también es muy importante. Amén. Él dejaba crecer su cabello, mostrando que estaba bajo la autoridad de Dios. ¿Bajo qué autoridad estás tú? ¿Bajo tu propia autoridad o bajo la autoridad de Dios? La alimentación también nos habla de esto. Se alimentaba de miel y de langostas, chapulines. Es decir, no comía todo. ¿De qué te alimentas tú en la televisión? Las películas que miras, ¿de qué tratan? ¿Cuál es tu alimento? Todo eso habla de por qué Juan fue una antorcha ardiente que alumbraba. Amén. Ahora, Juan resultaba demasiado incómodo para todos los que pertenecían al movimiento anterior. Los sacerdotes bien vestidos, todo el mundo se inclinaba ante ellos orgullosos. Y Juan el Bautista era lo contrario, vestido de camello. Por eso decían que tenía demonio. Estaban equivocados. Juan tenía fuego. Amén. Ahora, no solo eso, era una antorcha. Las multitudes venían a verlo. Tuvo mucho éxito como profeta. Llegaron a pensar incluso que él era el Mesías. La gente lo seguía en multitudes. ¿Sabes que no se puede esconder la luz de quien está ardiendo?
¿Sabes tú que cuando Tomás Alva Edison puso su primera lámpara incandescente en la ciudad, vinieron los bomberos pensando que se trataba de un incendio? Él puso la primera lámpara y los bomberos vieron ahí la luz, dijo, seguro está ardiendo, y llegaron y se encontraron con que era una lámpara. Toda la ciudad vino a ver la luz. ¿Sabes que lo mismo sucede cada vez que tú estás encendido? Cada vez que tú alumbras, toda la gente se acerca para saber qué es lo que tienes que te hace alumbrar. ¿Has oído de gente que visita nuestra iglesia desde varios lugares del mundo? Vienen a ver qué hay, qué los está haciendo alumbrar, en qué consiste su luz, qué hay. Y luego entran y de repente dicen, aquí, tan chiquito. Debes de saber que la luz hace 2000 años llegó a un establo. Amén. Y ahí de todas maneras vinieron también pastores a verlo. En el nombre de Jesús. No se trata de lugar. No vienen yo recuerdo que a mis hermanas de Chicago les dije, hermanas, pero somos una iglesia pequeña y estamos nos reunimos en una bodega, y ellos dijeron, no venimos a buscar el local, venimos a buscar la palabra, venimos a buscar lo que Dios les ha dado. Amén. De eso se trata. Cada vez que hay una persona ardiendo, la gente te seguirá, la gente vendrá a buscarte. En una ciudad tan pequeñita como la nuestra, de todas maneras Dios puede hacer que gente de todo el mundo venga a buscar, a mirar por qué se da una luz diferente. Amén. Alguien debería de entenderlo. Ahora bien, Juan fue un innovador. Los judíos estaban acostumbrados a bautizar a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, los bautizaban para hacerlos judíos. Juan hace un cambio. Él bautiza judíos para hacerlos verdaderos creyentes arrepentidos. Amén. Esa fue la diferencia. Es posible que si Juan viviera en nuestros tiempos, comenzaría a bautizar a algunos de los cristianos que no están viviendo como verdaderos cristianos. Mira lo que decía, verso 7 de Lucas 3. Decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Imagínate, vienes a que te bautice el pastor y de repente se te queda viendo y dice, generación de víboras. Esto es relevante para ti, para mí. No suena tan ofensivo, pero recordemos, ellos eran judíos. Para ellos la víbora tenía una razón, una raíz. Si les llamaba víboras, les está diciendo descendientes de Satanás. Eso es lo que les está diciendo. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8. Esto es importante. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, muestren por su vida que se arrepintieron. No solo se trata de creer en Jesús y ser bautizados, que tu vida muestre que hay algo diferente, que hay algo distinto. Si antes robaba, ahora sé generoso. Si antes maldecías, ahora bendice. Que se muestre por tus obras que te has arrepentido. Y luego dice la palabra, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Recuerda, ellos decían, Abraham es nuestro padre, somos el pueblo escogido de Dios. Y él decía, no, el pueblo escogido de Dios tiene frutos. Muestra por sus obras que Dios ha hecho un cambio en sus vidas. No me digas que por ir a la iglesia ya eres salvo. Eso no tiene nada que ver. Muestra por tus frutos que Cristo es el Señor de tu vida. Y entonces decía, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. Verso 9. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Quiénes son los árboles? Otra vez. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta. ¿Estás dando fruto, hermano? Cada vez que alguien te hiere, contestas vengándote, entonces no eres alguien que da fruto. Vimos en estas últimas semanas las armas de nuestra milicia. Te enseñé que cada vez que alguien te hace daño, Dios no espera que seas pasivo. Dios no espera que te quedes sin defenderte. La Biblia dice que Dios espera que contraataques, pero con las armas que Él te ha dado, con el arma del bien al que te hace mal, amando a aquel que te odia,
bendiciendo a aquel que te maldice, pero no te quedes pasivo. Te lo dije también de esta manera: cuando alguien por ahí en la calle se acuerde de tu mamá, ¿verdad? Y diga cosas malas de tu mamá, en ese momento prepárate y dile: no, de mi mamá no vas a hablar así, porque voy a contestar acerca de la tuya. Y cuando él diga: pues vuelvo a confirmar lo que dije, tú dile: pues yo declaro que tu mamá es una mujer de Dios, bendecida, una mujer que tendrá mucha vida, mucha provisión. Se va a quedar de a 6, no va a saber ni qué contestar contra eso. No va a saber: yo lo maldije, me acordé de su mamá negativamente, y él termina bendiciendo a la mía. ¿Por qué haces eso? Porque la Biblia enseña que solo recibes lo que das. Por eso bendigo a tu mamá, para que mi Dios bendiga a la mía. Tú has maldecido a la mía, deberías de arrepentirte, porque todo también será para tu mamá. ¿Sí? Entonces, hermano, de esa manera el Señor Dios espera que des fruto del Espíritu, no fruto de la carne, donde hay ira, amargura, contiendas, ¿sí?, gritería. No de ese fruto, es fruto de la carne. Dios espera que des fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Amén. Ahora, la predicación de Juan el Bautista hablaba de que él era un mensajero del rey. ¿Y tú qué eres? Un mensajero del rey también. Ahora mira, Juan 1, 23 y el 27, por favor. Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. El verso 27 dice, hablando de Jesús: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Parece contradicción. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él dice: yo solamente vengo preparando, hablando de que viene. Estoy predicando de que tiene que encontrarse una iglesia, ¿sí? Tiene que encontrar un pueblo diferente, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que predicaba Juan. Él les decía: el reino se acercó. ¿Cuántos se quieren acercar al reino? Dios ya dio el primer paso. ¿Cuántos están dispuestos a dar el siguiente? Ahora bien, ¿qué somos tú y yo sino también mensajeros? El Señor viene pronto. Nosotros estamos ampliando el reino, que toda la gente forme parte de la iglesia, no como miembro solamente, sino que aprenda a dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no está buscando ministerios populares. Dios está buscando ministerios encendidos. Debes de saberlo. Juan está preparando el camino para el rey que venía detrás de él. Amén. ¿Sabes tú que cuando alguien carga una antorcha, eso siempre va a llamar la atención? Pero una vez que la antorcha se va acercando, dejas de poner tus ojos en la antorcha para poner tus ojos en el que trae la antorcha. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Quieres saber quién es? Tal vez no te sea fácil discernirlo ahora, porque tenemos alumbrado público. Pero si alguna vez estuviste en un rancho, de repente a lo lejos se veía una luz. No se veía la persona, solo se veía ahí la antorcha que venía por el camino. Y tú dices: ¿quién será? ¿Quién sabe? Vamos a esperar que se acerque. Y ahí estabas. Y conforme se iba acercando, veías la luz nada más, pero luego empezabas a ver una sombra. Y empezabas a decir: ya no veías, ya no querías ver la antorcha, querías ver quién traía la antorcha. Y conforme se iba acercando, creo que es fulano. Pues yo más bien creo que se parece a sutano. Y una vez que estaba cerca decías: ya sé quién es. ¿Sabes quién trae esta antorcha? ¿Quién te tiene en su mano? ¿Quién se está acercando a este mundo? Cristo Jesús. Tú eres la antorcha. Amén. Tú haces que la gente voltee nada más, que ponga atención, para que reciban a aquel que trae la antorcha. Todo aquel que es antorcha encendida siempre está en las manos del Señor. Debes de saber esto. Una antorcha apagada no sirve, terminas por desecharla. El Señor necesita que estés ardiendo. Amén. En Juan, hermano, o como Juan, esperamos la venida del Rey de Reyes. El servicio cristiano se trata de prepararle el camino para su venida. Es tiempo de apurarnos, es tiempo de encendernos. De lo contrario, no podemos anunciarlo. Hay quienes
quieran acercarse al reino de Dios. El reino ya se acercó. ¿Alguien se querrá acercar al reino? En el nombre de Jesús. Además, debes de saber, verso 28 del capítulo 3 de Juan, la Biblia dice: vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y fíjate el verso 29: el que tiene la esposa, ¿quién es? El esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y le habían dicho: ese Jesús que tú dijiste que era el Mesías, ahora bautiza más gente que tú, que te está quitando la chamba, Juan. O sea, tú fuiste leal con él y mira, te quitó la chamba, se llevó a todos. Por eso le responde así. Y finalmente en el verso 30 le dice: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Amén. ¿Sabes tú que traes a la gente al camino del Señor y la gente empieza a seguirte a ti, empieza a seguir a un líder, a un pastor? Pero que ese no es el objetivo. No tienen que seguir a la iglesia, no tienen que ser seguidores de Rema, tienen que ser seguidores de Cristo. Amén. No, tú tienes que llevarlos a él. Llega un momento en que tienes que guiarlo al Señor y decirle: ahora tú, ahora pídele tú, cree tú, a ver, lee la Biblia tú, ahora tú. Al principio le ayudas, pero después se lo entregas al Señor. Por eso eres sacerdote, un mediador entre Dios y los hombres. Amén. Así que tú y yo también hemos sido llamados a prepararle bodas al Señor. Apocalipsis 19, versos 6 al 8 dice: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Verso 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? Amén. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Se te ha concedido tener acciones justas. Pastor, es que yo puedo portarme bien hasta que me llega la tentación. Ahí sí no puedo. Espérate, fíjate que es una promesa a la iglesia, a la esposa se le ha concedido que tenga acciones justas, el poder para realizar todo lo que Dios quiere realizar. ¿Alguien está comprendiendo? Amén. Un corazón ardiente como el de Juan vive preparando unas bodas, vive haciendo de la iglesia algo mejor, vive ayudando a los hermanos a salir adelante. Juan llamó a los fariseos y a los religiosos de su tiempo generación de víboras. Ya te lo dije, descendientes de Satanás. Esto lo hizo que no fuera muy amigo de los fariseos, le generó bastantes enemistades. Una persona, hermano, que aparenta ser santa cuando en realidad no lo es similar a aquel que le gusta vestirse de ángel de luz. ¿Te acuerdas? La Biblia dice que a Satanás le gusta vestirse como ángel de luz. Y todo aquel que pretende, que finge una vida que no vive, también le encanta vestirse de ángel de luz. ¿Sí? Nada más para que tomes ahí la referencia. Así que un hijo de sacerdote fue un escándalo y una vergüenza para el sacerdocio de su época. Pero Juan los veía que hacían las cosas simplemente por obligación. Incluso se echaban un volado a ver a quién le tocaba. Él dijo: yo no quiero eso, yo quiero lo genuino. Es por eso que a todos nos molesta la hipocresía. En lo más profundo todos anhelamos el fuego de lo genuino, la verdadera pasión por el Señor, ¿no es cierto? Todos lo queremos. Juan pudo hacerlo. Juan dijo: prefiero no ser sacerdote a ser un hipócrita como todos los demás. Y decidió irse por un camino diferente. Él vino y denunció al rey Herodes. ¿Te acuerdas? Se casó con la esposa de su hermano. Los fariseos, como Herodes les daba muy buenas ofrendas, se quedaron calladitos. Oye, pero lo que está haciendo Herodes no está bien. Bueno, pero toma en cuenta que ayuda al templo, y eso sí, también Dios se lo toma en cuenta. No, pero mira, te manda una ofrenda para ti.
como que estoy sintiendo que sí, que en el fondo Herodes no está tan mal. Algo así sucedió, pero Juan el Bautista empezó a hablar de todo lo malo que estaba haciendo Herodes. Esto no le cayó bien ni a Herodes ni a Herodías, la mujer en cuestión. No solo a Herodes y a los fariseos, también a sus discípulos. Los regañó. Cuando ellos le dijeron, Jesús bautiza más que tú, él les dijo, no puede. Por favor, si podemos poner verso 27 de Juan capítulo 3, por favor. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Sabes que esa casa que Dios le dio a ese vecino, a ese hermano, a esa persona, también le fue dada del cielo? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Amén. Deja de envidiar lo de los demás. Dios sabe por qué se los dio, pero también a ti te va a dar lo tuyo en el nombre de Jesús. Todo lo que tú tienes. No te preocupes si alguien te quiere quitar lo que tienes. Lo que importa es que tú sabes quién te lo dio. ¿Te acuerdas de Jesús? Sabiendo Jesús que Dios le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. La humildad se basa en saber que todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Amén. En ese momento eres humilde. En ese momento sabes que no tienes de qué gloriarte. Ahora, no es fácil menguar ante el ministerio ajeno. No es fácil. Los que hemos estado en el ministerio sabemos que no es sencillo. Nos gusta pelear nuestros derechos, defender lo que tenemos. Un siervo genuino sabe que solo tiene lo que Dios le concede. Amén. Debes de saberlo. Hay mensajes que retienen multitudes, pero también hay mensajes que retienen la vida celestial. ¿Cuál quieres que te predique? Uno que te haga sentir muy cómodo, muy bien, o uno que te rete a una mejor vida. Ahora, por haber criticado a Herodes fue encarcelado. ¿Cómo es posible que haciendo la voluntad de Dios ahora está preso? Debes de saber que hacer lo correcto no siempre te va a dar una buena recompensa. Hacer lo correcto también te puede traer problemas. En la mañana presentamos una niña y la mamá me decía, ¿sabe que toda mi familia está contra mí? ¿Sabe que todos me critican? Todos me dicen que estoy mal. Dice, más bien cuando me emborrachaba y fumaba y hacía cosas, dice, no me decían nada. Lo que sí dicen, qué raro, no sabemos cómo le hiciste, que de la noche a la mañana dejaste de beber y dejaste de fumar. Y ella les dice, para que vean lo que Dios puede hacer. Amén. Hacer lo correcto te puede traer críticas. Amén. Ahora, a veces hacer lo correcto te va a traer problemas. Si declaras todos los impuestos, vas a tener menos dinero. Y dice, Señor, ¿dónde estuvo la bendición haciendo lo correcto? Si sobornas a un funcionario, entonces puedes tener ese contrato, y si no lo sobornas, puedes perderlo. Si mientes, puedes retener al amigo. Pero a fin de cuentas, el día que sepa la verdad se irá de ti. Si copias en el examen pasarás, pero al final de cuentas te darás cuenta que no sabes nada de lo que tú pretendías con tu calificación. La recompensa por ser justo, hermano, puede hacernos incluso llorar. Pero debes de saber lo siguiente: no hacemos justicia por la recompensa, sino porque somos justos. No hacemos lo correcto por comodidad, sino porque es correcto. Mantenemos nuestros valores y principios cristianos precisamente porque en eso consiste la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? El mártir en la hoguera lo sabía. El mártir en el circo romano lo sabía. Juan lo sabía. Tú lo sabes y yo lo sé también. Amén. Así que una vez que está allí en la cárcel, vienen otros discípulos y le empiezan a decir: tú aquí sufriendo en la cárcel, ni te han dado de comer, todo por hacer lo correcto. Por favor, si podemos con mi esposa. Ajá, por favor, con un auto, por favor, muévanlo. Sí, ahí van a poner en la pantalla los datos, por favor, gracias. Ahora bien, a él le llegaron malas noticias
Y le empezaron a decir: tú aquí sufriendo, ni comes, y aquel está comiendo y bebiendo con prostitutas y publicanos. Hasta a 2 cuadras se oyen las carcajadas de Jesús. Imagínate, hermano, solo coméntale a los demás lo que les va a hacer de bendición, lo que los va a hacer dudar. No lo comentes. Lo que los va a hacer enojarse, no se los comentes. ¿Sabes lo que andan diciendo de ti? ¿Para qué? ¿Para qué se lo comenta? ¿Por qué tratar de provocar rencor en un corazón? No tiene sentido. Fuiste llamado a ser pacificador. Amén. Así fueron con Juan, y Juan lo dudó. Juan 7:19. Fíjate lo que sucedió. Juan 7:19, por favor. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús empezó a dudar. Jesús empezó a dudar. Así te pasa. A todos los Juanes nos ha sucedido. Cuando creíste que Jesús te sanaría y la enfermedad continuó. Cuando pensaste que te libraría de la deuda y te endeudaste más. En algún momento has dicho: ¿dónde está Dios? Dudaste porque permites que las circunstancias te hagan dudar. Dijiste: Él me olvidó, o a lo mejor no era cierto todo lo que creí. De la misma manera pensaste: a lo mejor ni Él es el Mesías, a lo mejor ni son las cosas como me las han enseñado. Juan pasó por ese valle también. Ahora bien, Jesús no reprendió la fe de Juan, la debilidad de Juan. No le mandó llamar la atención. Fíjate la respuesta, Lucas 7:21 al 23. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado aquel que no diga: es solo un carpintero. Bienaventurado aquel que diga: es solo un hombre. No tropieces con la carne de Cristo. Juan tropezaba con la carne de Cristo. Muchos de las personas en Israel lo veían y decían: es solo un carpintero. Y muchos tropezaron con ello. Por eso es que le da una muestra a Juan de su gracia y de su bondad. Amén. Le muestra su bondad, porque necesitas creer que Dios es confiable. Le está diciendo: Juan, se te ha olvidado que Dios es bueno. Necesitas volver a creer que Dios tiene un mejor plan que el que tú tienes, Juan. Que a pesar de todo, Dios sigue en control. Necesitas darte cuenta que a pesar de lo que estás viviendo, los ciegos ven. Que a pesar de lo que estás viviendo, los cojos andan. Que a pesar de lo que estás viviendo, los leprosos son limpiados. Juan necesitaba darse cuenta que realmente había presentado al verdadero Mesías. Debes de saber que la cárcel no debe robarte la fe. La situación, la dificultad, que no se transforme en tu Dios. La cárcel es temporal, pero el amor de Dios es eterno. Amén. Ahora, tal vez has estado apagado hace mucho tiempo. Mateo 12:20. Tienes una promesa de parte de Dios. ¿Cuánto? Bueno, no levanta tu mano, pero sientes que ya no ardes como antes. ¿Te sientes apagado? ¿Hubo una situación en tu vida que sientes que casi apagó el fuego, la antorcha que eras antes? Mira lo que dice Mateo 12:20. No quebrará la caña rajada, ni apagará la mecha que está por extinguirse. Dios te está diciendo: te has estado apagando poco a poco. Ahora eres una pequeña llama nada más, pero no la voy a apagar, sino te va a encender hasta que haga triunfar la justicia, dice la palabra. Amén. Así que Juan el Bautista fue decapitado. Aparentemente la antorcha se apagó por la maldad de una mujer que no admitía reprensión. Hay personas que dejarán primero a Dios antes que a su pecado. Prefieren apagar el fuego del Espíritu antes que cambiar. ¿Qué importa lo que diga la Biblia? Yo quiero hacer lo que tantas ganas tengo. ¿Qué importa lo que el Señor ha hecho?
Yo quiero tomar, yo quiero fumar. Herodes también fue culpable. Tú recuerdas, le dijo a la mujer: pídeme lo que quieras, aún la mitad del reino y te lo daré. Aquella fue, danzó, bailó como Herodes lo pidió, vino y pidió y dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se entristeció muchísimo, pero lo dijo enfrente de todos. ¿Cómo va a quedar mal con los amigos si él se comprometió a que lo que ella pidiera? Corten la cabeza de Juan, les he dado mi palabra. Hay personas que prefieren decapitar los principios y la fe antes que quedar mal con aquellos que los miran. Prefieren convertirse en enemigos del reino antes de hacer el ridículo con sus amistades. ¿Cómo voy a orar por los alimentos en público? ¿Qué dirán de mí mis parientes? ¿Qué pensarán de mí en el trabajo? ¿Cómo me van a mirar mis clientes después de esto? Si no me río de sus chistes morbosos, pensarán que soy un fanático. Mejor apaguemos la antorcha. Yo quiero quedar bien con los demás. ¿Sabes por qué te has ido apagando? Porque has ido decapitando a la antorcha. Jesús se refiere a Juan como la antorcha que ardía. Pero cuando alguien se sintió agredido, mejor decapitó la luz, decapitó la antorcha. El único brillo que Juan tuvo como recompensa de haber obedecido a Dios fue el plato donde le pusieron su cabeza. La Biblia habla de gente que experimentó vituperios, azotes, prisiones, cárceles, muchos muertos a filos de espada, de los cuales dice la palabra: el mundo no era digno. Dice que los discípulos vinieron y pidieron el cuerpo, pero la Biblia no nos dice nada acerca de la cabeza de Juan. ¿Qué fue lo que pasó con ella? Recuerda, se la entregaron en un plato a Salomé. La Biblia no nos habla qué fue lo que hizo con ella. Ellos vinieron y pidieron el cuerpo, pero el hecho de que no se diga nada de la cabeza también nos enseña algo. Juan solo tenía una cabeza: Cristo Jesús. Él era la cabeza. Amén. Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Amén. ¿Quién es tu cabeza? ¿Quién dirige tu vida? ¿O ya fuiste decapitado? O más bien tú decapitaste los principios bíblicos. Jesús es tu cabeza cuando preferiste perder la propia antes que perderlo a Él. Jesucristo es tu cabeza cuando preferiste perder los beneficios del mundo antes que los principios del reino. Jesús es tu cabeza cuando seguiste amándolo desde la cárcel. Jesús es tu cabeza cuando continuaste siguiéndole desde el hospital. Jesús es tu cabeza cuando decidiste confiar aún sin haber recompensa. Jesús dijo de Él en el verso 14 de Mateo 11: Él es aquel Elías que había de venir. Sí, Mateo 11:14. Ahora mira, Juan 1:6, y con este termino. Dios está buscando antorchas. Dice la palabra: hubo un hombre. Por favor, el último versículo que tenemos, Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba, ¿cómo? No, hermano. Dios quiere hablar eso de ti. Que también cuando tú partas de este lugar, de esta tierra, se diga de ti: hubo un hombre, una mujer enviado de Dios, el cual se llamaba. Amén. Un enviado de Dios. Que el día que tengan que escribir una leyenda, qué bueno sería que pusieran esta: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba. Amén. Ahí donde estás, ¿cuánto estás ardiendo, hermano? Que vuelva a decirse de ti: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba. ¿También has decapitado los principios del reino, los principios bíblicos? ¿Quién es tu cabeza hoy? Juan perdió la propia para que Cristo Jesús siguiera siendo su cabeza. Ahí donde estás, dile: Señor,
la verdad es que ya ni sé si estoy, ya no ardiendo, si al menos no se ha apagado la antorcha que debo de ser para ti. Hay una promesa, por muy pequeña que sea la llama, Dios no lo apagará. En la versión Reina Valera dice: Dios no apagará el pabilo que humea. Es decir, ya ni fuego tiene, pero aún siquiera le sale tantito humo. Tal vez tú digas: Señor, ese sí soy yo, un pabilo que humea. Pero Él no lo apagará. Al contrario, dice que lo volverá a encender. Pero necesita tu autorización. Juan no quiso la hipocresía de la religión. Él buscó a Dios en el desierto. Trató de ser genuino siempre. Todos lo presionaban para ser sacerdote. Es lo que Dios decidió para ti. Él dijo: no, Dios me ha llamado a ser su siervo, y eso es lo que voy a hacer, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El secreto fue en ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas ser lleno. Profetizar sobre tus hijos, sobre tus hijas. No hables lo que han hecho. Eso no los va a cambiar. Al contrario, los afirma en los errores que ya están cometiendo. Profetiza en lo que se van a convertir, en el nombre de Jesús. Juan 1:6, si pudiéramos ponerlo por último ya. Juan 1:6 dice la palabra de la siguiente manera: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba, ¿cómo? No, tu nombre. Tu nombre. Hubo un hombre, una mujer enviada por Dios, el cual se llamaba tú. Dios ha puesto tu nombre ahí también. Amén. Sé ardiente, enciéndete en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien aquí que quiera recibir a Jesús como su Señor y su Salvador? ¿Habrá alguien que diga: yo necesito arder también, necesito algo en mi interior diferente que me lleve a una nueva vida? ¿Desea aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Ahí donde está, para que no queremos apenarle tampoco. Ahí donde está mi hermano. ¿Habrá alguien más que diga yo? O todos los demás ya hemos aceptado a Jesús. Gloria a Dios. Repita después de mí, y los demás le acompañamos para que Él no se sienta apenado. Diga después de mí: Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por todos mis pecados, los que recuerdo y los que no recuerdo, porque a partir de ahora te reconozco y te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Lléname de aceite para arder con fuego a través de tu Espíritu Santo y poder alumbrar en las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si hizo esta oración con el corazón, usted ha pasado de muerte a vida. Cristo ha pasado a vivir en su interior, y lo mejor está por venir. En el nombre de Jesús, bendito sea Dios.